Bien, seguimos entonces con nuestro curso de teología sistemática. Ya habíamos iniciado la materia de teología propia. Eso es lo que hemos venido desarrollando ya. Creo que esta es la tercera clase, si mal no recuerdo, de lo que viene siendo la teología propiamente dicha dentro de este curso introductorio de teología sistemática. Hoy es nuestra clase número 8 en líneas generales, pero la tercera de teología propia. Hoy vamos a tratar unos temas sumamente importantes acerca de la persona de Dios, para recordar al que ha llegado tarde al curso. Cuando hablamos de teología propiamente dicha o de teología propia, estamos hablando de estudiar a Dios como Padre, al Dios Padre, a Dios en su persona de Padre. Porque luego estudiaremos a Dios en su persona de Hijo, cuando hablamos de Jesucristo, eso es cristología, y luego a Dios en su persona de Espíritu Santo, eso es neumatología. Entonces vamos entonces a seguir a continuar nuestro estudio de la teología propiamente dicha. Hoy vamos a hablar solo un poco y nuevamente introductoriamente sobre el tema de los atributos de Dios. ¿Okay? Todos nosotros obtenemos atributos, todos los seres humanos tenemos atributos que nos identifican como seres tales. Tenemos un color de pelo, tenemos un color de ojos, tenemos un tez en la piel, tenemos una cierta contextura, tenemos dos ojos, porque todavía no existe un ser humano que tenga un ojo, al menos yo no lo he visto. Tenemos dos ojos, tenemos dos oídos, etcétera, ¿no? Tenemos una serie de atributos que nos identifican como especie humana, y esos atributos son intrínsecos, son inmanentes propiamente a la naturaleza humana, al ser humano que Dios creó. Y esos atributos, como lo vengo diciendo, son un identificativo, una etiqueta claramente visible y claramente distinguible entre el resto de especies existentes que hay dentro de la Tierra. Por lo menos para nadie sería ningún problema identificar entre un animal y un ser humano, al menos desde el punto de vista morfológico, ¿no? Ya luego en temas de actitud puede ser que haya algunos seres humanos que se comporten peores que los perros o que los cerdos, ¿no? Pero en materia ya morfológica, en lo que es ver la estructura propia del ser humano y la estructura de un animal, vemos que hay grandes distancias, ¿no? Aunque sin embargo seguimos compartiendo también muchas cosas, ¿no? La gran mayoría de los seres humanos, o más bien de los animales, también tienen dos ojos igual que nosotros y una boca. Luego ya hay otro tipo de seres medio extraños ya, que parecieran ya una especie de seres sacados de una película de ciencia ficción extraterrestre, que son los que vemos en el mundo marino, ¿no? Que es todo otro mundo. Y ni se diga ya cuando ese mundo se explora a profundidades que son casi insondables, ¿no? Se encuentran especies que son unas cosas realmente extrañas, ¿no? Y todavía no se termina de completar el número de especies de animales que existen y de seres que existen dentro del océano. Entonces el tema de los atributos es una cuestión que nos identifica a todos en su especie particular. Hay atributos que identifican a un león. Bueno, si yo digo tiene melena, tiene una boca, hace emite un rugido, tiene 4 patas, pesa 300 kilos, come gacelas, y le dicen el rey de la selva, para ninguno de nosotros sería difícil identificar que estamos hablando de un león, ¿verdad? Y así pudiéramos ir describiendo los atributos de cualquier ser, sea del mundo animal, sea del mundo incluso vegetal o del mundo humano, que no sería fácil identificar cuando comenzamos a enunciar sus características, cuando tenemos un predicado acerca de sus características. Y por eso podemos conocer a quién nos estamos referenciando, a qué estamos referenciando. Podemos saber que hablamos de un ser humano cuando digo que es un ser que tiene 2 brazos, que tiene unas manos con 5 dedos, que tiene boca que habla, que tiene un cerebro que piensa, etc. Ya nosotros sabemos exactamente que estamos hablando de un ser humano. Y es lo que nos hace distinguible. Hay características propias de cada ser que hacen que pueda verse una distinción clara entre lo que es un humano y lo que es un animal, o lo que es un insecto, o en nuestro caso particular de hoy, que es lo más importante de todo, Dios. La importancia de esto radica en que al conocer los atributos de Dios conocemos algo de Él. Y digo algo porque quien crea que se puede conocer de Dios todo, y yo muchas veces escuché a personas decir que conocían a Dios, cosa que realmente raya casi en lo desquiciado, de la locura, y en cuestiones que, bueno,
habrían muchos adjetivos con los que se pudieran definir ese tipo de actitudes, ¿no? Pero no nos vamos a meter en ese tema. Pero lo cierto del caso es, yendo al punto, es que a Dios se le puede conocer, pero solo en parte. A Dios lo conocemos parcialmente, de manera parcial, únicamente. No podemos conocer a Dios en todo su esplendor, porque la Biblia misma no habla de Dios en todo su esplendor. La Biblia misma no se encarga de dar una descripción matemática de las dimensiones de Dios, de lo que Dios es exactamente en cada aspecto de su ser, como ese ser simple que es. Y sobre eso del ser simple vamos a hablar un poquito más adelante, porque Dios es un ser simple. Pero la Biblia no habla todo acerca de él. Dice que Dios tiene atributos, tiene dones, la palabra lo expresa, que no están documentados dentro del Sagrado Texto. Y si aún a nosotros se nos hace difícil entender lo que en el texto está, imagínese usted ya las cosas que ni siquiera Dios se preocupó en dar a demostrar o en dar a conocer, porque no tengo la menor idea de qué cosas y qué aspectos tan impresionantemente elevados podrían llegar a ser estas cosas, ¿no? Pero hay cosas de Dios que incluso que están en la Biblia que no podemos entender de todo, como por ejemplo el tema de la eternidad de Dios, ¿no? El tema de la eternidad es una cuestión un tanto complicada de entender, puesto que al ser humano ser una especie que no ha tenido un contacto, una experiencia cercana con la eternidad, ni una aproximación mínimamente cercana a la eternidad o mínimamente remota siquiera, pues no podemos entender esos conceptos. Entonces vamos a hablar hoy de los atributos del Señor. Hoy nos vamos a centrar en principalmente diferenciar entre los dos tipos de atributos que podemos encontrar en el Todopoderoso. Tenemos en él atributos que son comunicables y atributos que son incomunicables. Y bien hacemos en, por supuesto, hacer una distinción entre ellos y en entrar ya de lleno propiamente en lo que vendría a ser un concepto simple, introductorio, aproximado al tema de los atributos. Con todo lo que acabo de describir en la introducción, ya usted tiene más o menos claro lo que es un atributo. Un atributo es una característica específica de algún ser en particular, ¿ok? Los seres humanos tenemos, por ejemplo, inteligencia. Ese es un atributo de la raza humana que da explicación de que, lógicamente, al ser el hombre un ser inteligente, es porque algo inteligente lo creó. Es porque alguien inteligente lo creó. Y nosotros siempre llegamos al conocimiento del ser a través del ente desde el punto de vista nociológico. Por eso que es súper eminente el conocimiento desde el punto de vista del ente y no desde el punto de vista del ser, que es quien crea todas las cosas. Ahorita vamos a ver un poquito sobre eso. Los atributos comunicables e incomunicables. Hoy nos vamos a centrar solamente en un breve esbozo de lo que son los atributos incomunicables de Dios. Los atributos incomunicables, simplemente eso, ¿ok? ¿Qué es, por definición, un atributo incomunicable? Un atributo incomunicable es un atributo intransferible. Intransferible, no se puede transferir, ¿ok? Es algo que no se puede transferir. Uno comunicable sería entonces justamente lo contrario a este concepto. Sería un atributo que sí se puede transferir. Por ejemplo, tenemos el caso, por poner algún ejemplo, de las enfermedades, ¿no? Hay enfermedades que son contagiosas, sumamente y potencialmente contagiosas, que pueden ser transferidas de un ser a otro, de un ser humano a otro, de un animal a otro, como así hay otras enfermedades que no son contagiosas. Entonces ahí podemos ver un ejemplo vago, pero a fin de cuentas un ejemplo de lo que podrían ser cuestiones que son transferibles y cuestiones que no son transferibles. Hay enfermedades que son contagiosas, hay enfermedades que no son contagiosas. Las enfermedades que son contagiosas son transferibles, es decir, son comunicables a otros seres. Las enfermedades que son incomunicables son las que no contagian y por ende no se pueden duplicar de la manera en cómo se duplica, por ejemplo, algo tan viral, tan volátil y tan contagioso como un COVID, que ya sabemos, porque es la experiencia más cercana a pandemia que tenemos nosotros en el siglo XXI, ¿no? Eso es un poco hablando entonces de lo que es intransferible y lo que no es transferible, hablando entonces de atributos que son comunicables y de atributos que no son incomunicables, ¿ok? El atributo incomunicable, el que no puede ser transferido, ¿ok? Dios no puede transferirlos. De hecho, ustedes saben que hay una concepción muy vaga sobre el tema de Dios y lo que Dios puede hacer.
Todos, cuando tratamos de definir el concepto de omnipotencia de Dios, decimos que Dios lo puede hacer todo, que Dios tiene el poder para absolutamente todo. Y eso es sí y es no. Y esto no va en contra de la ley de la contradicción. Porque el sí y el no están en la misma referencia, no están en la misma línea, no están en la misma relación. Ciertamente Dios es un ser omnipotente y, por cierto, ya aquí estaríamos hablando de un atributo de Dios que es incomunicable, es intransferible. Por más que Él quiera transferir su omnipotencia a un ser humano, no podría hacerlo. Dios no puede hacerlo. Dios no puede transferir ninguno de los atributos que son propios de su persona y que son esos que nosotros llamamos son incomunicables o intransferibles. Por todopoderoso que Él sea, Él no puede transferir la eternidad o la infinitud a un ser humano. Tampoco puede transferir la inmutabilidad, porque el ser humano, una de las etiquetas que nos distinguen mucho y nos hacen estar a distancias luz de Dios, es que nosotros somos mutables y Dios es inmutable. Y a Dios, de hecho, cuando se define más por la vía de lo que Él no es, más de lo que Él sí es. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, Dios no es finito, lo que estamos diciendo elípticamente es que Dios es infinito. Cuando decimos Dios no es injusto, elípticamente estamos diciendo lo contrario, Dios es justicia perfecta. Cuando decimos Dios no es un ser impuro, estamos diciendo que Dios es pureza perfecta. Y eso es un poco la manera y el formato en el que se predica sobre Dios, sobre sus atributos desde el punto de vista teológico, ¿no? Siempre los representamos más indicando las cosas que Él no es que lo que Él es en sí, ¿ok? Es la privación, ¿ok? De esos aspectos. Entonces, Dios no puede, por omnipotente que sea, transferir cosas que son propias y únicas de su naturaleza. Ninguno de nosotros podemos ser eternos, al menos no eternos en el sentido de siempre haber existido. Vamos a ser eternos en futuro, pero no somos eternos mirando hacia el pasado, porque nosotros tuvimos un punto de inicio, tenemos un punto de partida, y por eso todos nosotros tenemos una cédula que dice que tenemos una fecha de nacimiento. Uno dice nacieron en 1980, otros en el 95, otros en los 70, otros en los años 40, en los años 20, etc. El 20 de junio de 1958. Punto. Ahí tenemos el punto de entrada y de inicio de ese ser a la tierra. Y como tuvo un principio, no podemos hablar entonces de que ese ser sea un ser infinito o eterno, porque tuvo un inicio, tuvo un principio. Y eso es característica, esa digamos que es la característica esencial de la criatura. La característica esencial de una criatura es que tiene un punto de inicio, puesto que no es eterna ni es infinita. Distinto a Dios, quien sí es eterno y sí es completamente infinito. Entonces, cosas que Dios no puede hacer son estas. Algunas personas le han preguntado a veces a teólogos, basados nuevamente en esta concepción de la omnipotencia de Dios, al creer que Dios puede hacer absolutamente todo sin ningún tipo de restricción. Algunas veces se le ha preguntado, y eso también son preguntas que se hacen mucho desde el flanco de la gente que no cree, o desde el agnosticismo, o desde el ateísmo, pero también del teísmo. ¿Podría Dios crear a otro Dios? Lógicamente eso es imposible. Y ahí vemos que hay algo que es para Dios imposible hacer. Dios no puede crear otro Dios. ¿Sabe por qué? Porque uno de los atributos incomunicables de Dios es que Dios es un ser que siempre ha sido, que es eterno en el tiempo y que nunca tuvo un principio. Y si Él crea un Dios, ya es una criatura, porque la creó, se deriva de Él. Por tanto, ya no puede calificar con el título de Dios, porque es alguien que se deriva de. Entonces está teniendo un principio, está teniendo un comienzo, se está definiendo como una criatura, por eso no puede ser un Dios. ¿Estamos viendo? Esto es sencillo, así, de sencillito, no puede ser Dios. Entonces Dios no puede crear a un ser que sea exactamente igual a Él, no puede ser un clon de Él. Y decir, este es otro Dios al que ustedes también pueden adorar porque posee exactamente mis mismas características. No, porque es un ser creado. Y al ser ya un ser derivado es un ser contingente. Y al ser un ser contingente es un ser mutable y completamente endeble.
Por eso que los dioses del paganismo, que no son más que la invención de la entelequia de las culturas, no pueden ser nunca jamás ni nunca dioses reales, porque son invenciones humanas. Entonces imagínense, son criaturas de una criatura. Imagínense ustedes cómo califican los dioses del paganismo como dioses cuando son criaturas de criaturas. Criaturas creadas por criaturas. Criaturas derivadas por un ser que también fue creado, pero nunca jamás por un ser que no ha sido creado. Por eso no existen dioses, por eso Dios es uno y único y es el que expresa las Sagradas Escrituras. Él es único, Él es irreemplazable. Dios no podría tampoco crear una piedra que fuera lo suficientemente grande y pesada como para Él no poderla levantar, porque eso es contraintuitivo y va en contra de la propia lógica sobre la cual subyace el pensamiento y la razón del Dios Todopoderoso. Pues son preguntas de esas trampas, pero a fin de cuentas, aunque parecen profundas y algunos se pueden de repente embelezar escuchando a alguien haciendo esa pregunta porque es muy ignorante, realmente esas preguntas lo que demuestran es una ignorancia absoluta sobre el ser de Dios y sobre los mínimos y más básicos aspectos de la teología, al menos la teología propia, por supuesto. Eso es algo que no se puede hacer. Entonces Dios es un ser que tiene algunas características. Por ejemplo, Él es independiente, completamente independiente, es el único ser independiente que existe en todo el universo y fuera de él. Además de eso, Él es eterno y por supuesto es inmutable. Es independiente, es eterno y es inmutable. Ahí hay tres características que son incomunicables. Ningún ser humano puede atribuirse estas características. Ningún ser humano puede decir que es inmutable, que es eterno y que también es independiente, porque ninguno de nosotros somos independientes. Todos dependemos, número uno, de Dios, porque el día que Dios agarre y pase el switch de decir on a decir off, en la vida, por ejemplo, mía, hasta ahí llegué. Y no hay quien me saque, ni Mandrake el mago, como dice el popular dicho, ¿no? Ni Mandrake el mago me salva. Por eso que ustedes ven cosas tan asombrosas a veces como accidentes asombrosos. Un avión que se volcó y quedó hecho 100 millones de pedazos. Una explosión que casi parecía una explosión nuclear y hubo un tipo que salió completamente ileso sin quemarse ni un cabello. Esas cosas se ven. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez un programa, hay un programa por allí que pasaron, no recuerdo, uno de estos canales que se dedican mucho a promover documentales disques científicos, National Geographic, Discovery, alguno de estos canales fue. Estos de catástrofes aéreas, que es un programa muy común que tiene muchos años siendo emitido, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho ese programa. Hubo un caso de un brasileño que se montó, la primera vez que viajó en un avión, la primera vez que se monta en un avión, el avión se estrelló. Hubo un accidente aéreo, se estrelló. Después el tipo, fue uno de los pocos que se salvó, por cierto, para completar. Después hizo un segundo viaje en avión. No le dio miedo haber pasado la primera experiencia. ¿Y sabe qué pasó en el segundo viaje? Se volvió a estrellar el avión. ¿Y sabe qué pasó? Volvió a salir ileso del viaje. No le pasó absolutamente nada al tipo. Pero él no se conformó y parece que es de esos que dice la tercera es la vencida. Y se montó en una tercera ocasión en avión y se volvió a estrellar. 3 veces se montó en avión, las 3 veces se estrelló el avión donde él iba. Y el tipo salió ileso. El tipo salió ileso. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso tiene un nombre. Eso se llama soberanía de Dios. Soberanía divina. No es cuando usted diga ni cuando la gente diga. Es cuando Él lo determine. Es cuando Él lo determine. Yo he visto también personas que tienen 600 enfermedades y con las 600 enfermedades llegan a 90 años. Otros que están pichoncitos, que no les pica ni un zancudo y de repente se murieron. Esas cosas ocurren. Y eso nuevamente se llama soberanía de Dios, otro atributo incomunicable de Dios. La soberanía divina tal como ella opera es absolutamente intransferible al ser humano. Completamente intransferible. Entonces, Dios es independiente, Dios es suficiente, Dios es autosuficiente, Dios es eterno, Dios es infinito. Dios es independiente. Los seres humanos somos todo lo contrario de eso que acabamos de decir.
Y aquí podemos ver las grandes distinciones que existen entre entonces el hombre y Dios. Y por eso es que es importante predicar sobre los atributos comunicables e incomunicables, porque necesitamos conocer a ciencia cierta, bueno, no a ciencia cierta en un sentido pleno del conocimiento sobre estas cosas, porque normalmente nosotros sobre esto lo único que hacemos es rasgar la superficie, pero sí podemos tener una aproximación medianamente cercana a ver el inmenso abismo que existe entre Dios y los seres humanos, la impresionante diferencia, el abismo, la dimensión eterna de diferencia que existe entre el hombre, que es un ser derivado de Dios, un ente creado por el Ser Supremo, un ser que puede ser simplemente efecto, pero que también puede ser motor, pero que no es motor primero ni es un motor eficiente primero tampoco. Pero tiene características de Dios también. Así como hay características que son imposibles que Dios pueda transferir a un ser humano, a un ser creado, hay características que Él sí ha transferido al ser humano. Y esas características son las que nosotros llamamos esas que son comunicables, de las cuales no vamos a hablar hoy porque hoy solamente tenemos por bien tratar el asunto de las características o los atributos incomunicables del Dios Todopoderoso. Una de las cosas que se enseñan en teología sobre Dios, en la teología propia, es que Dios es un ser simple. Dios es un ser simple. Ahora, yo sé que si nosotros dejamos esto acá y nos damos una explicación, porque esto merece toda una explicación, exhaustiva por cierto, que tampoco pretendo dar, pero que vamos a indagar en alguno de estos asuntos. Cuando decimos que Dios es un ser simple, no estamos diciendo en ningún sentido que Dios sea un ser que no tiene ningún tipo de complejidad, que no es un ser profundo, que no tiene una sabiduría insondable, que no tiene una inteligencia insondable. No estamos hablando de nada de eso. Cuando nosotros decimos que un ser simple, cuando la teología habla de Dios como un ser simple, habla de un ser que no está compuesto por partes, como el ser humano. El ser humano tiene brazos, tiene piernas, tiene orejas, tiene boca, tiene ojos, tiene nariz, tiene pelo. Además, todas estas cosas tienen una textura distinguible entre los diferentes seres humanos. Algunos tienen el pelo amarillo, unos lo tienen negro, otros los tienen más claro, otros más oscuro, unos tienen los ojos azules, otros verdes, otros marrones, etc. Hay características. El ser humano está compuesto por diferentes partes. Dios no es un ser compuesto por diferentes partes. Dios es un ser pura y únicamente espíritu. Y no está compuesto por diferentes partes como nosotros, que somos un armazón, que internamente tenemos un grupo de órganos que están conectados entre sí como un sistema de ingeniería súper avanzado. Por fuera se pueden ver claramente los atributos que nos distinguen del resto de las razas vivientes que existen en la humanidad, y esas cosas hacen que nosotros seamos seres complejos, porque somos seres que estamos formados por diferentes partes, diferentes miembros. Dios no está formado por diferentes partes. Dios es un ser que es puramente espíritu, entonces no está compuesto de ningún tipo de partes. Lo que se dice entonces acá es que Dios es sus atributos. ¿Qué es lo que Dios es? Sus atributos. Entonces, ¿cuáles son sus atributos? Bueno, ya lo hemos nombrado algunos de ellos. La santidad, la justicia perfecta, la omnipotencia, la eternidad, el amor y tantos otros atributos que nosotros podemos mencionar acerca de nuestro Señor. Eso es lo que Él es, sus atributos. Entonces nosotros definimos a Dios por sus atributos. Podemos aproximarnos a un concepto de Dios por sus atributos, por los atributos que están revelados en el Sagrado Texto, no por los que demuestra el Bhagavad Gita, ni el Tripitaka, ni nada de estas cosas, ¿no? Es por lo que dice la Biblia. Tampoco lo que dicen los libros de historia sobre Bolívar. Ahí no encontramos nosotros información sobre eso. La Biblia es la que nos suministra la información acerca de cuáles son los atributos de Dios. Algunos de esos atributos que Él ha tenido en bien definirlos, o más bien demostrarlos, o mostrarlos, más bien, no demostrarlos, mostrarlos en la Sagrada Escritura. La sencillez de Dios también significa que sus atributos se definen mutuamente. Sus atributos se definen mutuamente. ¿Qué queremos decir en teología cuando decimos que los atributos de Dios pueden definirse de forma mutua? Nosotros decimos que Dios es omnipotente, es santo y es infinito o eterno. Cuando yo quiero aplicar
la comunidad que existe entre estos atributos divinos, podemos decir, Dios es omnipotentemente santo, Dios es omnipotentemente divino, Dios es omnipotentemente justo, Dios es omnipotentemente amor. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que todos los atributos que usted puede mencionar de Dios son omnipotentes. Entonces, si voy a hablar del amor de Dios, yo digo que el amor de Dios es un don que está presente en la justicia de Dios como ser justo, está presente en la santidad de Dios como ser santo, el amor de Dios está presente en la eternidad de Dios como ser eterno. Entonces Dios es amor en la eternidad, es amor en la justicia, es amor en la infinitud, es amor en la inmutabilidad. ¿Estamos viendo? Entonces hay una comunidad entre los dones de Él. Se definen de manera mutua. Entonces cuando yo digo que Dios es santo, estoy diciendo que todos los atributos de Dios son santos. O sea, la palabra santo no queda aislada del resto de los atributos de Él, sino que cuando yo digo que Dios es santo, estoy diciendo que Dios es pura y absolutamente santo y que esa santidad arropa, cubre el resto de sus atributos, de tal suerte que yo entonces puedo decir, sin ningún problema, que la santidad de Dios se transfiere al amor, se transfiere a la justicia, se transfiere a la infinitud, se transfiere a la eternidad, se transfiere a la omnipotencia y a todos los atributos que lo definen a Él como ser supremo. De esto tratamos los teólogos cuando hablamos de la definición comunitaria de los atributos divinos, de los atributos de Dios. Esto es lo que estamos expresando, para que tengamos un poco claro este asunto, ¿no? Entonces a eso nosotros nos referimos entonces con el tema de la sencillez de Dios. La sencillez de Dios. Todo esto es claramente visible dentro del sagrado texto. Todos estos atributos son claramente distinguibles en el sagrado texto. Algunas cosas un poco más fáciles de ver que otras no hay que rebuscarlas tanto, de repente otras sí hay que rebuscarlas más, pero este es el tema, ¿no? Entonces, atributos incomunicables de Dios, para volver entonces a armar un concepto, la definición de un concepto, luego de haber dado toda esta perorata, son esas características de Dios que no se pueden transferir, puesto que solamente pueden permanecer y operar en la divinidad de un ser supremamente perfecto, en la divinidad de un ser que es autoexistente. Por eso no pueden compartirse con los seres humanos. Por eso Dios no puede crear a otro Dios, porque sería una criatura. Por eso Dios no puede crear una piedra que sea lo suficientemente pesada y grande que Él mismo no pueda levantar. Dios no puede hacer nada de esas cosas, porque esas cosas son contraintuitivas, esas son cosas contracoherentes, ilógicas, son ilógicas totalmente. Y Dios no opera bajo un formato ilógico. Dios es el ser más lógico y coherente que existe. No existe un ser más lógico y más coherente que Dios. Y esto es bueno decirlo y hacer hincapié además en este aspecto, puesto que hay personas, ustedes saben, ¿no?, sobre todo estos movimientos evangélicos neopentecostales. Ustedes saben que el neopentecostalismo, que son todos estos movimientos de teología de la prosperidad, te toco y te caes 20 metros para atrás, y el poder del Espíritu Santo arreciando y haciendo caer escarcha, y te salió, no sé, escarcha y aceite de oliva extra virgen traído de Israel en las manos. O sea, todo ese montón de, diría yo, de elementos ficticios que parecen más bien sacados de una película de Hollywood, ¿no? Todos esos elementos que no hablan más que el deterioro del espíritu del ser humano en aras de querer encontrarse con Dios de una forma legítima y de querer entenderle de una manera legítima. Todas esas estafas son las que nosotros conocemos que son propias del Evangelio de la Prosperidad, más bien de los movimientos neopentecostales, ¿ok? Neopentecostalismo tiene que ver con eso. Acuérdense que el pentecostalismo se identifica por ser un movimiento que hace énfasis en los dones. Eso es pentecostalismo, un movimiento cristiano evangélico que hace énfasis en los dones del Espíritu y en el poder del Espíritu Santo.
pero ahora tenemos un neo, por eso se agrega el prefijo neo, que significa nuevo, neopentecostalismo, un nuevo pentecostalismo que exacerba y lleva a niveles más escandalosos y más incoherentes todo este asunto del supuesto poder de Dios que se mueve en esas iglesias, y del espíritu, y de los dones, y de los talentos, y vaya usted a saber qué cantidad de cosas se dicen en esas iglesias. Yo las conozco muy bien porque lógicamente yo vengo de una iglesia de ese tipo, yo me formé en una iglesia de ese aspecto, con esas características, y uno está bastante, digamos, ya entrenado en ese asunto, ¿no? Porque uno ha visto cantidades de cosas ya sobre esos aspectos del neopentecostalismo. Entonces, en el neopentecostalismo se suele tener una noción de Dios que es completamente distorsionada, que no es para nada legítima, es completamente distorsionada, no tiene nada, pero absolutamente nada que ver con la realidad. Entonces pintan una imagen de Dios que, para empezar, a veces convierten a Dios en una criatura, ¿no? Que con esto de darle órdenes, y yo declaro, yo profetizo, yo decreto, yo digo esto, yo digo aquello, y Señor, no te excepto un no como respuesta, como dijo por ahí un salmista muy conocido, hacen creer que el Dios al que le sirven ellos en realidad no es Dios, sino que es un muchacho demandado, y que los verdaderos dioses son ellos. Son esos creyentes que tienen a Dios como una especie de muchacho demandado a quienes le pueden dar instrucciones a la hora del día que les dé la gana, y darle cualquier tipo de instrucciones, y Dios tiene que cumplirlas a placer de cada uno de los feligreses, porque ellos son los que mandan. Un evangelio completamente fraudulento, un evangelio que por supuesto es una absoluta y completa y rotunda estafa, porque Dios no opera en ese sentido. ¿Okay? Dios no hace esas cosas. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque estamos hablando del tema del poder de Dios. Y entonces estos movimientos carismáticos, porque son muy carismáticos, acuérdense que la palabra carismático viene de carisma, y la palabra carisma es la palabra don, eso es lo que significa. Carisma es don, un domata, un don, una persona que tiene don, carisma. Movimientos carismáticos neopentecostales tienen una visión de Dios y sobre la persona de Dios, sobre el poder de Dios, que es completamente distante a lo que las Sagradas Escrituras enseñan. Entonces ellos sí pueden suscribir ideas tan ilógicas y completamente incoherentes como estas que dije. Ellos podrían decir que Dios puede crear una piedra tan grande y pesada que no pudiera él levantar, intentando demostrar que Dios es todopoderoso. Miren lo ilógico de esto, ¿no? Ellos podrían decir, Dios, al ser todopoderoso, sí puede crear una piedra que sea lo suficientemente pesada que él mismo no pueda levantar. Y están demostrando la omnipotencia, pero demuestran la omnipotencia con la negación de ella misma. Porque están diciendo por un lado, están predicando por un lado que Dios ciertamente es omnipotente, pero por el otro están diciendo que en esa omnipotencia él es capaz de crear algo que él mismo no pueda levantar. Estamos viendo. Entonces, ahí estamos en una abierta contradicción, en una abierta rebelión contra la ley más fundamental y básica de la lógica, que es la ley de la no contradicción. Dos proposiciones que se contradicen no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo. Yo no puedo decir es de noche y es de día al mismo tiempo. O es de noche o es de día, no pueden ser las dos cosas a la vez. Yo no puedo decir este vaso está lleno y está vacío. No, compadre, o está lleno o está vacío. Pero no me puedes decir que está lleno y está vacío a la vez. Yo no puedo decir, él es blanco y es negro. ¿Cómo que blanco y negro? Yo lo veo que es blanco o lo veo que es negro, pero no es blanco y negro, a menos que tenga vitiligo, ¿no? Que sea un negro con vitiligo. Sería el único caso, ¿no? Ahí sí, ¿no? Que comienzan a salir todas esas manchas rosadas, blancas, que salen en la piel con esa enfermedad. Y bueno, y comienza la persona a verse blanca por unos ángulos y negra por los otros, ¿no? Es la única forma, ¿no? Pero ya eso sabemos que obedece a una condición ya especial en la genética de esa persona, que bueno, le ha hecho una jugada que él no se esperaba y que no quería y que no hubiera querido buscar nunca en su vida, pero son cosas que ocurren. Vamos a hablar, para terminar, sobre la aceidad de Dios. Este término que suena así medio chino, medio japonés, medio árabe, aceidad de Dios. ¿Qué cosa es lo que esto significa? La aceidad de Dios es, según concuerdan muchos teólogos, entre ellos el autor cuyo libro está siendo objeto de nuestro estudio para dar este curso, que es R.C. Sproul, concuerdan en el hecho de que
La aceidad es el atributo más distintivo de Dios y que hace que se pueda ver ese abismo de dimensiones infinitas entre el Dios Todopoderoso y el ser creado. Es ese atributo, la aceidad de Dios. Dicho esto, entonces nos será bastante interesante adentrarnos en el tema, ¿no? Porque si esta es la característica principal de la esencia de Dios como ser supremo, en bien haríamos entrar en este asunto y ver qué es lo que esta cosa entonces nos está tratando de decir, ¿no? Qué es lo que esto significa, qué es lo que esto es. Vamos a ver, Dios está acá, nosotros estamos acá. Dios está en las alturas, en lo más alto, en el tope, y nosotros estamos acá abajo. ¿Qué es lo que eso significa? La principal diferencia entre Dios y todos los otros seres está en el hecho de que las criaturas son derivadas. Todo ser creado es una derivación de Dios, ¿ok? Todos. Además de ser derivadas, son condicionadas y dependientes. Todos nosotros estamos sujetos a condiciones, somos dependientes y somos seres derivados. Si ve, todo eso es contrario a lo que dijimos al principio acerca de los atributos incomunicables de Dios. Dijimos que Dios era independiente, que era eterno y que era inmutable. Eso habíamos dicho al principio. La mutabilidad es propio de las características del hombre. La inmutabilidad es propio de las características de Dios. ¿Qué significa inmutable? Algo que no se puede mudar de forma, ni de pensamiento, ni de nada. Nosotros los seres humanos somos seres mutables, puesto que vamos cambiando en el tiempo. Y vamos cambiando por una serie de elementos que obedecen a las leyes de la física. Por ejemplo, en la medida que el almanaque va avanzando, se van haciendo arruguitas que no teníamos, por ejemplo, cuando teníamos 10 años. El rostro que un ser humano que tiene 50 años o que tiene 80 años actualmente no es el mismo rostro que exhibía públicamente cuando tenía 10 años. Entonces ahí vemos que hay un principio de mutación por leyes de física. El cuerpo se va deteriorando, estamos sujetos a una entropía. Y no solamente se deteriora lo que podemos palpar exteriormente, extranos, sino que también se deteriora todo lo que está de manera interna. Los órganos ya no funcionan iguales, el corazón se crece, hay otra serie de cosas que se crecen. En el hombre, por ejemplo, la próstata es un órgano, es una, ¿cómo que le dicen los médicos? Es una, ahorita mismo se me va el nombre, pero es algo que va creciendo con el ser humano. Hay muchas cosas que en nosotros se van deteriorando con el tiempo, en realidad no muchas, todas. Las cosas que nosotros tenemos se deterioran con el tiempo. Hasta los huesos, porque hasta los huesos que es lo que queda último antes de destruirse el resto de las cosas, después de destruirse el resto de las cosas, lo que quedan lo último son los huesos, que se hacen polvo luego de un tiempo indefinidamente largo, ¿no? Pero estamos sujetos a la entropía. Eso hace que seamos seres mutables, pero no somos solamente seres mutables desde el punto de vista físico, porque estamos sujetos a entropía, sino que también somos seres mutables desde el punto de vista del conocimiento, porque nosotros vamos avanzando en conocimiento. Y no es lo mismo el conocimiento que ustedes tenían cuando entraron por primera vez a una iglesia y escucharon por primera vez el Evangelio, al que tienen hoy, que ya ven clases de teología y todo lo demás. Ahí también sufrieron una mutación en términos intelectuales y cognitivos, términos nociológicos, hubo una mutación, aprendieron. En la medida que ustedes y yo vamos aprendiendo, nos estamos mudando de un nivel a otro nivel. Eso es mutabilidad, cambiar, gestar ese cambio. También podemos ser mutables en nuestra forma de ser, en nuestra actitud. De repente antes éramos personas completamente asociales, no tratábamos a nadie, pero luego de un cierto tiempo y por algunas clases que la vida sabe dar de manera muy magistral y a veces con palos en la mano, la persona tuvo que aprender ciertas cositas que antes no sabía y que ahora hoy le ayudan. Y ahora se ha hecho un ser social, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo. Dios no sufre de esos problemas. Él es inmutable. Y si digo que Él es inmutable y acabamos de definir lo que mutable significa, ya usted sabe a qué me refiero cuando digo que Dios es inmutable. Dios no está creciendo constantemente, ni está avanzando, ni está cambiando cosas de Él, ni está conociendo más.
ni se hace cada vez más sabio y más inteligente. No, Dios es lo que es de manera absoluta e infinita, y ya ahí no cabe más, ya ahí no cabe más. Él es lo que es de manera absoluta, infinita y eterna, y ahí no cabe más. Por eso es que Él es inmutable, completamente inmutable es nuestro Señor. Pero nosotros somos derivados de Él y somos condicionados y dependientes. Todos nosotros dependemos del Señor. Todos nosotros dependemos del Señor. Lo que le dije hace ratico. El día que el Señor decida bajar el breque de nuestras vidas, lo baja y hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Así como el día que decide no bajarlo, se monta 100 veces en un avión, se estrella 100 veces y sale sin que se le queme ningún cabello, como le pasó el caso del tipo que ahorita les dije. No pasa nada. Y sale ileso. Y hasta brincando y gozándose y todo. Y hasta se convierte posiblemente luego en un experto en aeronáutica y en cómo evitar accidentes aéreos, porque los ha vivido tanto que ya usted puede dar los mejores consejos que jamás podrían haberse escuchado sobre el tema aeronáutico. Esas cosas pueden pasar con el hombre, porque nosotros somos seres que venimos en tabula rasa, ¿verdad? Con un disco duro en blanco, para que me entiendan, una memoria en blanco, sobre la cual se comienza a escribir información. Y sobre ese disco en blanco se escribe información de todo tipo, además de todo tipo de personas. Porque sobre ese disco en blanco, los primeros que escriben información sobre ese disco en blanco son los padres. Comienzan a educarlos en ciertos principios o, al contrario, no educarlos en nada y crear unos animalitos de monte, porque estas cosas existen y en el mundo de hoy esto cada vez es más común, es una pandemia que existe. Sobre ese disco escriben los tíos, escriben los hermanos mayores, escriben la sociedad, escribe la universidad, escribe el político de turno, escribe el artista de turno del cual soy fanático. Sobre ese disco duro todos escribimos. Yo estoy escribiendo ahorita información sobre el disco duro de ustedes. Estamos hablando sobre la seidad de Dios, estamos hablando sobre los atributos comunicables e incomunicables de Dios, y yo estoy escribiendo información en su cerebro. Usted está captando la información y está almacenándola en su disco duro. Que luego, después que termine la clase, 5 minutos después le pregunto y no me saben contestar nada de lo que dije. Pero siempre hay algo que queda. Alguna cosita, por diminuta, insignificante que sea, queda. Sí, porque está demostrado que el ser humano, cuando escucha una ponencia, una exposición, una clase, lo que sea, no puede, es raro que almacene más del 5% o que recuerde más del 5% de esa información. Es raro. Quienes logran ya hacerse expertos y mantener de forma permanente la información es los que la estudian permanentemente y permanentemente están metidos investigando y haciendo todo tipo de estudios e investigaciones sobre el tema, ¿no? Personas que son muy inquisitivas en ese sentido, ¿no? Pudiéramos decir. Pero somos derivadas. Somos derivadas. Entonces, somos derivados también. ¿Somos derivados de quién? Somos derivados del ser superior, del ser supremo. Nosotros somos entidades derivados del ser. Somos entidades derivados del ser. Y siguiendo con el tema de la mutabilidad del hombre, ustedes saben que la mutabilidad obedece al tema, todo lo que les enseñé ahorita, en señal de Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, es hablar de las potencias del ser humano, que es lo que se explica en la primera vía de la demostración de Dios de Tomás de Aquino. La primera vía de la demostración de Dios de Tomás de Aquino habla del movimiento. Dice, todo ser, dice que todo lo que existe se encuentra en movimiento y que lo que está en movimiento es movido por otro. Todos nosotros estamos en movimiento. Y que el movimiento es el paso de la potencia al acto. Eso es lo que Tomás de Aquino dice. El movimiento, él lo define en esos términos, en los términos del contexto que él está explicando, es el paso de la potencia al acto. Es la traslación de una potencialidad a un acto puro. Yo tengo la potencialidad de convertirme en un astronauta, y si yo estudio, me convierto en un astronauta. Cuando me convertí en astronauta, mi potencia dejó de ser potencia porque se actualizó.
Y ahora la potencia, al haberse actualizado, se convirtió en un acto, que es que me convertí en un astronauta. Entonces todos nosotros somos seres que estamos en potencia. Y cuando pasamos a acto, eso es lo que la primera vía de Tomás de Aquino dice: el movimiento es pasar de la potencia al acto, pasar de ser potencialmente un médico a convertirte en un médico, que ya sería el acto en sí. Entonces, cuando me convertí en médico, ya realicé el acto. Entonces, hubo un movimiento. Ahora, siendo médico, resulta que me quiero especializar en un área. Ahora yo soy potencialmente un ginecólogo, por ejemplo, pero todavía no soy ginecólogo. Hasta tanto no sea ginecólogo, no estoy ya en acto de ser un especialista en ginecología. Y eso es lo que habla de la mutabilidad del hombre, que son todas esas potencias que nosotros tenemos, que son actualizables. La potencia, por ejemplo, del saber más es actualizable. En la medida que usted va conociendo más cosas, se está actualizando en sus potencias de aprender y conocer más sobre otras cosas que antes no sabía. Ahora, Dios no es un ser que se encuentra en estado de potencialidad. Dios no es un ser que se encuentra en un estado de potencialidad. Dios es un ser que se encuentra en acto puro. ¿Por qué no es un ser que se encuentra en estado de potencia? Porque Dios no tiene la potencialidad de nada. Dios no puede decir, yo tengo la potencialidad de ser mañana más inteligente de lo que soy hoy. No, ya Él es la inteligencia suprema. Él no está en potencia. Él es acto puro en todas las cosas que existen. Él no puede decir, mañana yo voy a saber más de lo que sé hoy. No, ya Dios tiene omnisciencia. Conoce absolutamente todo lo que existe. No hay nada que el Dios Todopoderoso no conozca. Nada, absolutamente nada que el Dios Todopoderoso no conozca. Por eso que Él es un ser que está en acto puro, no es un ser que está en potencia como somos nosotros. Eso es un poco hablar de la mutabilidad y de la inmutabilidad. La mutabilidad es un ser que es acto puro y que nunca está en potencia de nada, y la mutabilidad es un ser que está en potencia de todo tipo de posibilidades. Además, somos contingentes, y contingentes indica que nosotros podríamos no haber existido y que hoy estamos pero mañana dejamos de existir. Dios no es un ser contingente. Dios no pudo haber dejado de existir nunca, ni pudo haber existido. Dios es desde la eternidad y toda la vida siempre ha sido y nunca ha dejado de ser y nunca va a dejar de ser. Por tanto, no es contingente, sino que es un ser necesario. Y esa es otra de las vías de Tomás de Aquino. La diferencia entre contingencia y la diferencia entre necesariedad. Lo que es necesario en sí, que no es contingente, y lo que es contingente. Nosotros somos contingentes, pero Dios es un ser necesario. Él no es contingente. Por eso todos nosotros nos derivamos del Dios Todopoderoso, del acto de Dios. Nos derivamos ¿de qué? Del acto creativo de Dios, al ser motor primero y a ser acto puro. Por eso estamos acá. Por eso hoy somos, por eso hoy vivimos. Sin embargo, Dios no es dependiente. ¿De quién depende Dios? Pudiéramos preguntarnos. De absolutamente nada, porque detrás de Dios no hay nada. Dios es y desde siempre ha sido. Y nunca ha habido un momento en que no haya sido. Pero se habla de la omnitemporalidad. Ese concepto en teología, omnitemporalidad, indica que Dios ha estado presente en cada uno de los episodios de la historia. Que no ha habido un solo segundo, un solo milisegundo que haya transcurrido en la historia donde Dios no haya estado presente. Por eso Él es omnitemporal. Omnitemporal, además también es omniespacial, omnipresente, como decimos. Pero es otra forma de decirlo, ¿no? Omniespacial, que está en todos los espacios, Él llena todo, Él está presente en todo. No hay una sola cosa que se le pase. No hay un solo ser que esté ahorita respirando, cuya respiración no esté en la conciencia de Dios. Todo eso Dios lo conoce de manera perfecta. Criaturas entonces derivadas, Él es totalmente independiente, Él no depende de nada. Dios tiene el poder de ser en sí y no lo obtiene de nada más. Dios tiene el poder de ser en sí y no lo obtiene de absolutamente nadie. De nadie. O sea, ¿quién puede decir? Por eso que es una herejía decir que Dios tiene madre, como hace una muy conocida religión del occidente, que tiene siglos pervirtiendo la mente y el corazón del hombre,
con todo tipo de mezclas sincretistas entre paganismo y cristianismo. Dios tiene madre, la madre de Dios. Entonces te dan toda una descripción del teoneustos y de otros conceptos griegos y la cuestión, y te van por allá y por aquí. Bueno, en fin de cuentas, este tema es una herejía, ¿no? Decir que Dios tenga madre, porque Dios no procede absolutamente de nadie. Porque en el momento que yo digo que Dios tiene una madre, aunque lo diga de manera simbólica, porque esta gente dice, no, es que yo lo digo en un sentido simbólico, no es que literalmente a Dios lo parió alguien o lo creó alguien. Sí, pero es que ese concepto, al enseñarlo a gente insulsa y no darle la explicación de eso, los dejas con la imagen de que ciertamente a Dios alguien lo parió. Ese es el problema que hay detrás de eso. Y lamentablemente el mundo está lleno de gente ignorante. Son muchas más las personas ignorantes que las personas conocedoras. Son muchas más las personas que no han tenido la posibilidad de ir a una universidad, de prepararse en una carrera y de hacerse profesional y especialista en algo, que las personas que lo son. Por eso que para los grandes grupos económicos e intelectuales les es tan fácil manejar las masas, porque las masas están llenas de seres ignorantes y de seres también, además de ignorantes, muy inocentes también. Y el cerebro es muy maleable. El cerebro siempre es maleable, ¿no? Te puede poner a tocar al son que uno quiera, lo puede poner. Entonces son cositas, ¿no? Son cuestiones. Este atributo se conoce como la seidad de Dios, que proviene del latín sei, que significa de uno mismo. Entonces, a resumidas cuentas, lo que la seidad de Dios significa es que Dios es un ser autoexistente, que Él no viene de nadie. No es correcto decir que Dios es un ser autocreado, que Él mismo se creó, porque algo que nunca ha sido no puede llegar a ser si primero no ha sido. Estamos viendo, ¿no? Entonces yo no puedo decir que Dios es un ser autocreado, que Él mismo se creó, pero ya va, ¿cómo se pudo haber creado algo que antes no existía, pero que de repente comenzó a existir y se creó? No tiene sentido, eso regaña la lógica. Entonces por eso es que el término, porque algunos intentando explicar sobre el tema de la seidad recurren al concepto de autocreación, y eso es un error, porque Dios no es un ser autocreado, Él es un ser autoexistente, y son dos conceptos distintos, hay que aprender a diferenciar. Autocreado es que Él mismo se creó, pero ¿cómo puedo llegarme a crear yo si mi ser no pudo haber sido antes? Para que yo me pueda crear tuvo que haber existido mi ser antes de que yo existiera. Pero si ya mi ser existía antes de que yo fuera y me creara, entonces ya existía, entonces no soy una autocreación. ¿Estamos viendo? Es así. Entonces, ¿qué es lo que sí es Él? Él es un ser autoexistente, que existe desde siempre. Nadie lo creó, ha estado allí siempre. ¿Cómo nosotros podemos entender esto? No tengo la menor idea. Estas son cosas que nosotros jamás podríamos llegar a entender. Porque todos nosotros, la experiencia que tenemos nos dice que existimos y estamos porque venimos del vientre de una mujer. Y porque esa mujer vino del vientre de otra mujer. Y porque el vientre de esa mujer porque esa mujer vino del vientre de otra mujer. Y así indefinidamente hasta que llegamos a un ser primero, que es Dios, que es de donde proceden todas las cosas, de donde se deriva absolutamente todo. Porque no podemos decir que hay una cadena sucesiva de capítulos infinitos de mujeres pariendo, puesto que entonces la cadena nunca se acaba y nunca vamos a encontrar un ser primero que comenzó a dar existencia a las cosas. Por eso que la infinitud en ese sentido no tiene asidero lógico. No podemos decir que ha sido infinito en el tiempo un ser creado. Es imposible, porque entonces no podríamos hablar de un Dios. No podríamos hablar de un Dios, sería imposible hablar de un Dios. La Biblia nos dice que en un Dios vivimos y nos movemos y somos, en Hechos 17, 28. En Dios vivimos, nos movemos y somos. Es decir, que somos totalmente dependientes de Él y que Él, a su vez, abarca toda la existencia y que la existencia depende absolutamente del único ser que no depende de absolutamente nada. Porque Dios no depende absolutamente de nadie. John Stuart Mill presentó un argumento en un ensayo que él hizo donde trataba de refutar la ley de la causalidad. Usted sabe que todo efecto exige una causa. Nosotros existimos porque yo soy el efecto de una causa
de una causa inmediata, no última. Mi causa inmediata es mi madre y mi padre. De hecho, mi causa inmediata primera es mi madre. Y segundo, mi padre. Porque mi padre me concibió primero que ella. Pero como aquí vamos en un proceso inverso, yo la veo a ella primera porque de ahí fue donde salí, pero antes de eso el que creó el espermatozoide fue mi papá. ¿Verdad que sí? Y la causa última sería Dios. Cuando digo causa última, entienda que esto en filosofía no significa que último como lo que menos importa, sino como el principio de todas las cosas. O sea, la causa última de ella vino de un vientre, el vientre que la trajo a la vida vino de otro, el otro de otro, el otro de otro, el otro de otro. La causa última, ¿quién fue? Dios. Eres la primera causa de la creación de todo lo que tenemos a la existencia, todo lo que tenemos entonces a la vista. Este hombre, Stuart Mill, trató de refutar la ley de la causa y el efecto. Y él dijo, si toda causa, tal como lo entendemos en la física y por la filosofía, tiene un efecto, entonces Dios tiene que tener una causa también. Y de eso se convenció un filósofo tan influyente e importante en la historia como Bertrand Russell. Bertrand Russell, hasta antes de leer ese ensayo de Mill, él creía en el argumento cosmológico, y el argumento cosmológico es este, el que toda causa tiene un efecto, para demostrar a Dios. Toda causa tiene un efecto. Pero este es un entendimiento vago. Cuando yo digo que Dios, cuando se dice que la ley de la causa y el efecto, o que dice que todo efecto tiene una causa y que toda causa genera un efecto, no está diciendo que todo lo que es tiene necesariamente una causa, porque eso no aplica en términos para Dios, porque Dios no es causado por nada. A Dios nadie lo causó, por eso hablamos del concepto de aceidad, porque si Dios tiene un principio y a Él lo concibió algo, entonces vamos a tener una cadena sucesivamente infinita de seres que parieron a Dios. Porque si Dios viene de alguien, de ese alguien de quien viene, si sigo suscribiendo que la ley de causa y efecto aplica para todo lo que existe, entonces tengo que decir que hay una cadena sucesiva de eventos infinitos en el tiempo donde nunca se determina de demostrar quién es el verdadero Dios, porque a fin de cuentas tendrían que haber número infinito de dioses en el tiempo. Un número infinito de dioses en el tiempo. Por eso es que Dios es un ser suficiente que posee aceidad y que es desde siempre y que nunca jamás ha dejado de hacer. Hay una ilustración que podemos enseñar sobre esto. Resulta que había dos amigos que salieron a dar un paseo. Uno de ellos era muy inquisitivo, una persona de esas muy preguntona, muy de estar todo el tiempo mirando y curioseando y todas estas cosas. Entonces, en lo que él iba caminando con su amigo por el parque, le preguntaba a su amigo, ¿quién crearía esas flores? Y su amigo le responde, Dios las creó. Luego, ¿y quién crearía ese árbol? A lo que su amigo le responde, Dios lo creó. Ah, ok, está bien. ¿Y quién crearía esa mariposa? Dios la creó. Ok, ¿y quién me crearía a mí? Dios te creó. Ah, muy bien. Entonces, ¿quién creó a Dios? A lo que este amigo, intentando ser profundo, dice, Dios se autocreó. Y es justamente lo que no debemos decir, porque eso es incorrecto desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista, no simplemente de la teología, es que eso es incorrecto desde el punto de vista de la realidad. Dios no se creó a sí mismo, Dios es desde siempre. Él no se creó, porque para que yo me pueda crear a mí mismo, tengo que haber existido antes. Si ya existía antes, ya existía. No tenía sentido que me autocreara, porque ya existía y ya, punto. Si estamos viendo esto, ¿no? Entonces, es una explicación muy pobre. Hay gente que hace su mejor intento por tratar de explicar estas cosas que son bastante profundas, que son insondiables, porque no vamos a hallar nunca el piso de esto. Por más brazas de profundidad que lancemos al agua, no vamos a hallar nunca el piso de esto, porque esto es infinito para nosotros, y es infinito de hecho, porque estamos hablando de la misma infinitud y de la misma eternidad del Dios Todopoderoso. Dios entonces no es autocreado, sino que es autoexistente. La aceidad de Dios es lo que define la supremacía del Ser Supremo.
Repito, la aceidad de Dios es lo que define entonces en estos términos la supremacía del Ser Supremo. Es el más grande de los atributos incomunicables de Dios, puesto que es de hecho el más mistérico para nosotros, porque ¿cómo podemos nosotros entender esto de que Dios nadie lo creó y de que simplemente Él ha sido siempre, eternamente y nunca jamás vino a ser el principio de alguien que lo creó? Esto por eso entonces se convierte en el pináculo de los atributos incomunicables del Dios Todopoderoso.